¿Ven mi pantalla y escuchan mi voz? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con este nuevo tema. Seguimos en transferencia de calor y vamos a analizar la transferencia de calor en sistemas concentrados. Van a ver cuál es la diferencia con lo que hemos ido viendo hasta la anterior clase. Analizar un sistema concentrado significa que tengo que determinar el número de BIOT. Y hoy día, en esta clase, vamos a ver específicamente el caso RID, resistencia interna despreciable, que ya posteriormente les voy a explicar. Primero definiremos de qué se trata el análisis de transferencia de calor en sistemas concentrados. En este tipo de análisis se observa que algunos cuerpos se comportan como un bulto, como un sólido compacto, cuya temperatura interior permanece uniforme. Ustedes acá pueden ver, he puesto una gráfica donde interiormente de esta piedra, podríamos decir, o de esta roca, o de este objeto, la temperatura va a ser uniforme. No quiere decir constante, sino uniforme. Es decir, cuando yo tenga la temperatura T sub I en este punto, también lo voy a tener esa misma temperatura acá, 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 en todos los lugares de este objeto. ¿Ya? Entonces, cuya temperatura interior permanece uniforme en todo momento. La temperatura de esos cuerpos se puede tomar solo como una función del tiempo. O sea, no depende de la posición, pero sí depende del tiempo. Este análisis se denomina análisis de sistemas concentrados. O en otras palabras, vamos a hablar del análisis de transferencia de calor en régimen transitorio. ¿Por qué transitorio? Porque ahora la temperatura va a depender del tiempo solamente. ¿Qué vamos a determinar? Podemos determinar la temperatura en un tiempo determinado o también podemos determinar el tiempo que toma alcanzar una temperatura determinada, ¿no? Esas dos opciones de cálculo en sistemas concentrados. Ahora, ¿cuándo puedo considerar un sistema concentrado? ¿Cuándo me sirve este tipo de análisis? Cuando los sistemas son pequeños. Tienen que ser buenos conductores de calor, que quiere decir que la conductividad térmica debe ser elevada. Y sistemas donde se garantiza la temperatura constante o uniforme dentro del objeto, ¿no? Ahora, para hacer este análisis de sistemas concentrados y yo pueda considerar la transferencia de calor como el caso de un sistema concentrado, debo calcular el número de BIOT. Esto me va a permitir asumir si se trata o no de un sistema concentrado. Entonces, definiremos lo que es el número de BIOT. El número de BIOT es un número adimensional, tal como el número de Reynolds, que lo hemos visto en la anterior unidad, ¿no? Es un número adimensional utilizado en cálculos de transmisión de calor. Su nombre hace honor al físico francés, obviamente que apellida Biot, ¿no? O apellidaba Biot, el dueño de la deducción de esta forma y de este número. Y relaciona la transferencia de calor por conducción dentro de un cuerpo y la transferencia de calor por convección en la superficie del mismo cuerpo. Tiene numerosas aplicaciones, por ejemplo, en los disipadores de aletas o ventiladores que normalmente denominamos. Ahora, ¿cómo está definido el número de Biot? El número de Biot se define de la siguiente manera: convección de calor sobre la conducción de calor. Ustedes imagínense este cuerpo sólido, objeto sólido, interiormente va a haber conducción, exteriormente va a haber transferencia de calor por convección, ¿no? Entonces, analíticamente, o la fórmula ya que me define el número de Biot es la siguiente: el Biot es igual a H, al coeficiente de convección, por la longitud característica sobre la conductividad térmica. ¿Qué unidades tiene cada una de esas variables? Obviamente el número de Biot es adimensional. L sub C es la longitud característica que está en metros. K, la conductividad térmica del material o del cuerpo sólido, que en el sistema internacional se mediría en vatios metros por Kelvin. Y H, el coeficiente de convección. Sus unidades son vatio metro cuadrado por Kelvin, si hablamos del sistema internacional. Ahora, el número de Biot, ¿cuándo voy a utilizar? Voy a utilizar cuando se haga referencia a un régimen transitorio, que quiere decir que en el caso de la temperatura depende ya del tiempo.
¿no? Un cuerpo está sumergido en un fluido. Se desea calcular el tiempo que alcanza una temperatura determinada, o finalmente lo voy a utilizar cuando necesite calcular la temperatura para un tiempo determinado. Entonces, en esos casos voy a utilizar el número de Biot. Ahora, dentro del número de Biot, recuerden que hemos mencionado acá en la fórmula la longitud característica. ¿Cómo determino esa longitud característica? Se define como la relación entre el volumen y el área de un sistema de estudio. Es decir, L sub C va a ser igual al volumen sobre el área de transferencia de calor. Entonces, si yo quiero determinar la longitud característica de una esfera, su volumen está definido como 4/3 pi r al cubo y el área está definido como 4 pi r cuadrado de una esfera, ¿no? Entonces, yo aplico esta fórmula para determinar la longitud característica. En este caso, los 4 se van a simplificar, también la pi, o el pi, perdón, y me va a quedar una r en el numerador. Por lo tanto, la longitud característica va a ser igual a r sobre 3. Pero normalmente en los problemas no me dan el radio, sino el diámetro. Sabemos que el diámetro es igual a 2 veces el radio. De esa manera, entonces, la longitud característica estaría definido como D sobre 6 para una esfera. ¿Qué pasa si se trata de un cilindro? Si se trata de un cilindro, la longitud característica también va a estar definido como el volumen sobre el área. ¿El volumen cuál va a ser? El volumen del cilindro sería pi r cuadrado h multiplicado por la altura. Y el área va a ser 2 pi r por la altura. De esa manera, entonces, simplifico la pi, me va a quedar una r, también se simplifica la altura, y la longitud característica sería igual a r sobre 2, pero nuevamente voy a poner en función del diámetro. La longitud característica, entonces, para un cilindro sería igual a d sobre 4, ¿no? Esta longitud característica, ¿dónde lo voy a utilizar? En la determinación del número de Biot. Ahora, tomando en cuenta el número de Biot, se pueden presentar dos casos o dos situaciones de cuerpos sumergidos. El caso RID y el caso no RID. ¿Qué quiere decir RID? Resistencia interna despreciable. Es decir, hablar de RID es decir que en un cuerpo o en un sólido, la temperatura de todo el objeto, de todo el sólido se mantiene uniforme, ¿no? En el caso RID, eso estaría asumiendo o suponiendo. Y en el caso no RID, lo contrario. Acá vamos a definir con mayor claridad lo que es RID. Cuando la resistencia interna es despreciable, quiere decir que la resistencia que ofrece el cuerpo, esa resistencia debido a qué va a ser? Va a ser debido a la conductividad térmica. Es casi nula, es decir, el calor fluye de forma instantánea y por eso decimos que la temperatura se mantiene uniforme, ¿no? Entonces, hablábamos de estos dos casos, el caso RID y el caso no RID. En el caso RID, el número de Biot debe ser menor o igual a 0.1. Y en el caso no RID, el Biot puede ser mayor a 0.1. Ese es el parámetro o el valor de comparación para considerar caso RID o caso no RID, el número de Biot. Vamos a resolver este primer problema. Me dice lo siguiente el problema. Este problema lo he sacado de uno de sus exámenes pasados del ingeniero Illanes. Dice lo siguiente: una naranja de 3 pulgadas de diámetro es sometida a un ambiente de aire frío. Asumiendo que las propiedades de la naranja son similares a las del agua, a 68 grados Fahrenheit, y que el coeficiente H o el coeficiente de convección promedio es 2 BTUs hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Me pide determinar la confiabilidad o precisión de la predicción de la temperatura de la naranja durante el enfriamiento, si considerara el caso como resistencia interna despreciable, que quiere decir que considere el caso RID. Entonces, ¿qué datos adicionales me da? Me da la conductividad térmica.
0,345 BTU hora pie grado Fahrenheit. Tengo toda esa información. ¿Qué es lo que yo voy a hacer primero? Voy a organizar mi información en dos partes. Uno, el objeto, que en este caso es la naranja. Y la otra parte, el fluido, que en este caso sería el agua, el aire frío, Entonces, empiezo con la naranja. ¿Qué información me da de la naranja? Me dice que tiene de diámetro 3 pulgadas. Eso lo he llevado a pies. Recuerden que un pie, ¿cuántas pulgadas tiene? A ver quién se acuerda. 12. Un pie tiene 12 pulgadas. Entonces, con esa relación he determinado o he transformado el diámetro que estaba en pulgadas a pies, 0.25 pies. La conductividad térmica de la naranja, 0,345 BTU hora pie grado Fahrenheit. ¿Por qué estoy considerando esta conductividad térmica? Esta que me da acá, se supone que es la del agua, pero me dice que yo asuma que las propiedades de la naranja son similares a las del agua. Entonces, por eso utilizo como conductividad térmica de la naranja 0,345. En el caso del fluido, ¿qué datos tengo? Tengo el coeficiente de convección, 2 BTUs hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Y la pregunta me dice, determine la confiabilidad o precisión de la predicción de la temperatura si considero el caso R y D. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Para saber si es o no el caso R y D, voy a determinar el número de Biot. Y si el número de Biot es menor o igual a 0.1, voy a decir que estoy dentro del caso R y D. Y sería una predicción confiable. Entonces, hacemos nuestros cálculos. Determinamos el número de Biot. Lo hemos definido anteriormente. Coeficiente de convección, longitud característica y la conductividad térmica. Si la naranja es una esfera, o vamos a asumir que es una esfera perfecta, ¿no? O uniforme. Entonces su longitud característica va a ser igual a D sobre 6. Y a partir de ahí determino que la longitud característica es 0,042 pies. Tengo ya mi longitud característica. Ahora determino el número de Biot. Coeficiente de convección 2 y la conductividad térmica 0,345. Hago el reemplazo de eso, de esas dos, de H y de K, y también la longitud característica 0,042 pies. Si ustedes observan, todas las unidades se me van a simplificar. Y el número de Biot es adimensional y es igual a 0,243. ¿Qué quiere decir esto? Este número de Biot debería ser menor o igual a 0.1 para que yo considere un dato confiable. Eso me dice acá. Determine la confiabilidad o precisión si consideramos el caso R y D. Pero como me da mayor a 0.1, es el caso no R y D. Por lo tanto, el resultado no es confiable porque el número de Biot es mayor a 0.1. ¿no? Esa sería la respuesta para este problema que es, creo, bastante sencillo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, seguiremos entonces adelante. Voy a volver a esta diapositiva. Hemos hablado de dos situaciones cuando tengo cuerpos sumergidos. Caso R&D y caso no R&D. Si yo considero el caso R&D, voy a tener una metodología para determinar ya sea el tiempo o la temperatura, según lo que me pregunte el problema. ¿no? Le voy a llamar metodología R&D. Pero si yo tengo un número de Biot mayor a 0, estoy hablando de un caso no R&D y voy a tener también una metodología para el caso no R&D. ¿ya? No R&D. Entonces son dos formas de determinar ya sea la temperatura o el tiempo según lo que me pida el problema. Ahora, ¿cuál es esa metodología cuando el caso es R&D? Resistencia interna despreciable. Y es decir, el número de Biot es menor o igual a 0.1. La metodología de resolución para determinar, vuelvo a repetir, tiempo o temperatura es la siguiente. Mi primer paso, voy a definir el tipo de sistema y los datos que me da el problema.
En el paso 2 voy a calcular el número de Biot y voy a definir el caso, es decir, si se trata de un caso RID o de un caso no RID. Si se trata del caso RID, continúo con el paso 3. Voy a determinar o hallar el factor de propiedad B. Este factor de propiedad B está definido analíticamente como H sobre Rho por CP y por LC. ¿Qué son esas variables? B es el factor de propiedad, H el coeficiente de convección, Rho la densidad, el CP la capacidad calorífica y L sub C la longitud característica. Con eso entonces determinaría en el paso 3 el factor de propiedad. Luego pasaría al paso 4 y ahí voy a utilizar este modelo matemático para el caso RID. Siempre que sea caso RID, utilizo este modelo matemático. T sub f menos t infinito sobre t sub 0 menos t infinito igual a e elevado a la menos bt. Donde, ¿qué significa cada variable? T sub f es la temperatura final del cuerpo o del objeto que estoy considerando sistema concentrado. T sub 0 la temperatura inicial. T sub infinito es la temperatura del fluido y T minúscula el tiempo, ¿no? Entonces, de esa manera determinaría o haría el cálculo para el caso RID. La siguiente clase vamos a ver el caso no RID, que tiene un poquito más de complejidad porque vamos a recurrir a tablas. Ya les puse en el grupo la tabla que quiero que lo tengan para el siguiente jueves, que con eso vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, hoy día trabajamos con estos 4 pasos, siempre y cuando sea el caso RID, resistencia interna despreciable. Nos estamos refiriendo a la conductividad térmica, o al inverso de la conductividad térmica, más bien, ¿ya? ¿Qué dice este primer problema? Una esfera de hierro de 2,5 centímetros de diámetro tiene las siguientes propiedades físicas. La densidad, 6,98 gramos sobre centímetro cúbico. La conductividad térmica, 44,7 kilocalorías hora metro grado Celsius. Y el CP, la capacidad calorífica, 0,12 kilocalorías kilogramo por grado Celsius. La temperatura de la esfera es 21 grados Celsius. Realice un diagrama del sistema. Si la esfera se sumerge bruscamente en una gran masa de fluido, cuya temperatura es de 132 grados Celsius, ¿qué tiempo se necesita para que el centro de la esfera alcance una temperatura de 53,3 grados Celsius, asumiendo un coeficiente de transferencia convectivo de calor de 1072 kilocalorías hora metro cuadrado grados Celsius? Yo acá, al ver el problema ya directamente, como me está hablando de tiempo, yo ya puedo decir, esto se trata de sistema concentrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Determinar el número de Biot y seguir la metodología dependiendo si es caso RID o no RID. ¿Ya? Entonces, me pide hacer un gráfico. Me habla de una esfera de hierro dentro de ¿qué? Estoy adicionándolo en una tina. La esfera de hierro dentro de la tina. ¿Qué datos tengo? Vuelvo nuevamente a separar mi información. Uno, del cuerpo sólido o del sistema concentrado que voy a considerar, en este caso es la esfera, y el fluido. Entonces, de la esfera, ¿qué información tengo? Me da el diámetro, 2,5 centímetros. Eso lo llevo a metros, que sería 0,025 metros. La densidad, 6,98 gramos sobre centímetro cúbico. Esto también lo llevo al sistema internacional, que no es más que multiplicar por 1000. 6.980 kilogramos sobre metro cúbico. La conductividad térmica, 44,7 kilocalorías hora metro grado Celsius. Esto voy a mantener las kilocalorías porque todo lo que es energía está en kilocalorías, así que no hay problema. El CP, la capacidad calorífica, 0,12 kilocalorías kilogramo grado Celsius. Temperatura inicial de mi sistema concentrado o de la esfera, 21 grados Celsius. Su temperatura final, 53,3 grados Celsius. Ahora, en cuanto al fluido, ¿qué información me da? Me dice el problema que la temperatura en la gran masa de fluido cuya temperatura es de 132 grados Celsius. Entonces, T infinito, que es la temperatura del fluido son 132 grados Celsius. El coeficiente de convección, 1072.
kilocalorías hora metro cuadrado grado Celsius. ¿Qué me está pidiendo determinar? El tiempo. Ya tengo mi información organizada, le he dado el nombre de acuerdo a las fórmulas que voy a utilizar. Entonces empiezo a analizar mediante estos 4 pasos, estos que hemos anotado acá. Ya, voy a comenzar con el paso 1. Me dice definir el tipo de sistema y los datos. Entonces acá yo voy a tomar en cuenta las consideraciones. Se trata de un sistema transitorio. ¿Por qué? Porque me está hablando de tiempo. Es un cuerpo sumergido y me pide calcular el tiempo. Esas son mis consideraciones. Los datos ya lo tenemos acá anotados, así que no hace falta volverlos a anotar. En el paso 2 me dice calcular el número de BIOD y definir el caso. Entonces yo calculo el número de BIOD. El número de BIOD es igual a H por LC sobre K. La longitud característica de una esfera es igual a D sobre 6. Tengo el diámetro, es 0,025 metros. Entre 6 me da 0,00416 metros. Esa es mi longitud característica. Ahora hago el cálculo del número de BIOD, reemplazando primero el coeficiente de convección, 1072 kilocalorías hora metro cuadrado grado Celsius. La longitud característica es lo que acabamos de calcular sobre la conductividad térmica de la esfera, ¿cuánto es? 44,7 kilocalorías hora metro grado Celsius. Ya tengo reemplazado toda mi información. Puedo simplificar unidades de manera que el número de BIOD debe ser adimensional. El número de BIOD me da, en este caso, 0,0997. Y yo acá hago una pausa y analizo. Este número de BIOD es menor que 0,1. Entonces se trata del caso RID, es decir, resistencia interna despreciable. Como se trata del caso RID, continúo con el paso 3. El paso 3 que me dice hallar el factor de propiedad B y está definido B como H sobre Rho por CP y por LC. El coeficiente de convección, 1072 kilocalorías hora metro cuadrado grado Celsius. La densidad dijimos 6.980 kilogramos sobre metro cúbico. El CP, la capacidad calorífica, 0,12 kilocalorías kilogramo grado Celsius. Y la longitud característica que ya hemos calculado anteriormente, 0,00416 metros. Al reemplazar todo eso, se van las kilocalorías, se van los grados Celsius, se van los kilogramos, metro cuadrado, se iría con 2, pero me queda 1. Ese 1 se va a simplificar con este. ¿Qué unidad me queda? 1 sobre hora. Esa es la unidad de B, del factor de propiedad, el inverso del tiempo. Al hacer este cálculo, obtengo que B es igual a 307,655 hora a la menos 1, o 1 sobre hora, finalmente, ¿no? Esa es su unidad. Ya tengo el factor B, el factor de propiedad. Ahora utilizo el modelo matemático para caso RID, que es que les mostré en la anterior diapositiva. T final menos T infinito sobre T0 menos T infinito igual a E a la menos BT. T sub F es la temperatura final de mi sistema concentrado, que en este caso es una esfera. T infinito es la temperatura del fluido. T sub 0 la temperatura inicial. ¿Qué me pide determinar? En este problema me pide determinar el tiempo. Entonces tengo que despejar esta T que tengo en el exponente. Para despejar la T que tengo en el exponente, ¿quién me dice qué hago? A ver, ¿cómo despejo T del exponente? ¿Podría aplicar logaritmo? Eso es lo que hago. Aplico logaritmo natural a ambos miembros. Logaritmo natural, T final menos T infinito sobre T inicial menos T infinito igual logaritmo natural de E elevado a la menos BT. Por propiedades de los logaritmos, el primer miembro no va a cambiar. En el segundo miembro sí, menos BT logaritmo natural de E. ¿Cuánto es el logaritmo natural de E?
¿Cuánto es? Mm, ¿Han llevado ecuaciones? Ahí siempre les pregunto. 2, a ver, 1, No, ingeniero. ¿cuánto? 1. 1 es. El valor de E, claro, es 2,7 punto y no sé qué cantidad, 71 y algo más. Pero el logaritmo natural de E de la misma base es 1. ¿Ya? Entonces voy a tener logaritmo natural de T final menos T infinito sobre T sub 0 menos T infinito igual a todo esto. Igual a todo esto. Yo quiero el tiempo. Para despejar el tiempo me va a quedar esto, que ya lo tengo acá despejado. El tiempo sería igual a menos 1 sobre B, logaritmo natural de T final menos T infinito sobre T sub 0 menos T infinito. ¿Qué me queda por último? Reemplazar mis datos. T va a ser igual a menos 1 sobre, ya he calculado B, 307,655 hora a la menos 1. Logaritmo natural. T final, vuelvo a mis datos, 53,3. 53,3 grados Celsius. T del fluido, temperatura del fluido o temperatura infinita, 132 grados. La temperatura inicial es 21 y menos T infinito, que nuevamente es 132. Hago toda esta operación. Acá adentro, si ustedes observan, al restar el numerador me va a dar negativo. Y al restar el denominador también me va a dar negativo. Entonces, menos entre menos me va a dar más. Así que tiene logaritmo natural. Por si acaso, ¿no? Si acá me diera un número negativo, no hay logaritmo natural del número negativo. Entonces, hay que tener cuidado con reemplazar bien nuestros datos acá adentro, ¿ya? Entonces, hago el cálculo y el tiempo me da 0,00112. ¿Por qué he colocado horas? Obviamente que el tiempo tiene que estar, en este caso, en horas. Pero si yo acá hago un análisis dimensional, tendría 307,655 sobre hora. Si no le pongo esto, voy a ponerle acá al denominador. Y al hacer extremos con extremos y medios con medios, las unidades van a ser horas, ¿ya? Como el tiempo es pequeño, lo he transformado a segundos. ¿Cuántos segundos tiene una hora? ¿Quién me dice? 3600. 3.600 segundos. 3600, correcto. Con esa transformación, entonces, yo he determinado el tiempo, que es igual a 4,032 segundos. ¿Qué quiere decir este tiempo? Voy a volver al gráfico. Quiere decir que en 4,032 segundos, la esfera o el sistema concentrado de 21 grados va a subir a 53,3 grados. En ese tiempo, en 4 segundos más o menos, se va a calentar hasta 53,3. Y la temperatura, a ver, ahora esto les pregunto. Si es un sistema concentrado, la temperatura final de 53,3 grados, ¿dónde o en qué lugar de la esfera voy a tomar en cuenta? ¿Solo en el borde? ¿Qué dice? En el centro. ¿Solo en el centro? Creo que en toda la esfera. En toda la esfera. Esa es la suposición de los sistemas concentrados. En sistemas concentrados, inicialmente, toda la esfera estaba a 21 grados Celsius. Y la temperatura final que ha alcanzado después de los 4 segundos, toda la esfera, estoy asumiendo o suponiendo eso, que va a llegar a 53,3 grados Celsius. ¿Ya? De eso se trata los sistemas concentrados. En 4 segundos, entonces, alcanzamos la temperatura final. Ese es un primer problema. Acá vamos a hacer otro. Estamos a 8 minutos de que se corte. Si se corta, volvemos a ingresar, ¿ya? Resolveremos este otro problema. Dice lo siguiente. En un proceso de templado, barras de acero con las siguientes propiedades. Densidad 7.832 kilogramos sobre metro cúbico. CP igual a 434 julios sobre kilogramo Kelvin. Y conductividad térmica 63,9 vatios metro Kelvin. Se calienta en un horno a 850 grados Celsius y después se enfrían en una tina de agua a una temperatura promedio de 95 grados Celsius.
como se muestra en la figura. La figura está en la siguiente diapositiva, ¿ya? Es esta la figura que me da. La tina de agua tiene una temperatura uniforme de 40 grados Celsius y un coeficiente de transferencia de calor por convección de 450 vatios metro cuadrado Kelvin. Si las barras de acero tienen un diámetro de 50 milímetros y una longitud de 2 metros, determina el tiempo necesario para enfriar una barra de acero de 850 grados Celsius a 95 grados Celsius en la tina de agua. Entonces, ese enunciado va acompañado de este gráfico. Esa es la barra de acero, tiene forma cilíndrica. Está en una tina de agua, me dice. Entonces, nuevamente hago o anoto mis datos tomando en cuenta mi sistema concentrado, que ahora va a ser la barra de acero, y el fluido, que en este caso es el agua, ¿no? ¿Qué datos tengo de la barra de acero? Me da el diámetro. Me dice que tiene un diámetro de, ¿dónde está? 50 milímetros, su diámetro 50 milímetros, longitud 2 metros, densidad de la barra de acero, acá todo lo que está dentro del paréntesis, me da la densidad que es 7.832 kilogramos sobre metro cúbico, la conductividad térmica 63,9 vatios sobre metro Kelvin, la capacidad calorífica 434 julios sobre kilogramo Kelvin. ¿Qué más me dice de la barra de acero? Que inicialmente está a 850 grados Celsius y voy a bajar hasta 95 grados Celsius la temperatura cuando lo coloque dentro de la tina. Esa va a ser mi temperatura final. Del fluido, ¿qué me da? Me dice que la tina se encuentra a una temperatura uniforme de 40 grados Celsius. Y la conductividad térmica es el coeficiente de convección es 450 vatios metro cuadrado Kelvin. Me pide nuevamente el tiempo en que va a ocurrir ese enfriamiento de 850 a 95, ¿no? Entonces ya tengo organizada mi información. Utilizo la metodología para el caso RID. Comienzo con el paso 1, definir el tipo de sistema y los datos. Los datos ya lo tenemos acá, lo hemos definido claramente con la simbología que corresponde. Entonces hago las consideraciones. Estoy hablando de un sistema transitorio. ¿Por qué? Porque me está pidiendo el tiempo. Se trata de un cuerpo sumergido y voy a calcular obviamente el tiempo, ¿no? Al tratarse de un sistema transitorio me va a pedir o el tiempo o la temperatura. Paso 2, calcular el número de Biot y definir el caso. La fórmula del número de Biot va a ser la misma. Coeficiente de convección por la longitud característica sobre la conductividad térmica. Acá, ¿qué cambia? La longitud característica, ahora voy a considerar qué forma tiene la barra de acero, forma cilíndrica. Voy a considerar la longitud característica de un cilindro, que es igual a D sobre 4, ¿no? Como ya tengo todos mis datos, voy a dividir el diámetro, que sería 0,05 metros entre 6. Esa longitud característica es igual a 0,0125 metros. Con ese dato y con el coeficiente de convección y la conductividad térmica, calculo el número de Biot. Reemplazando mis datos, todas las unidades se van a simplificar. Y el número de Biot me da 0,088. Hago una pausa y comparo. Si el Biot es menor a 0,1, continúo. Se trata de un caso RID, ¿no? Entonces, y en este caso es menor a 0,1. Entonces, continúo con el paso 3. En el paso 3 voy a calcular otra vez el factor de propiedad B. B va a ser igual al coeficiente de convección sobre la densidad por la capacidad calorífica y por la longitud característica. Todos esos datos ya lo tengo. El coeficiente de convección es 450 del fluido. La densidad ¿dónde está? La densidad de la barra de acero es 7.832 kilogramos sobre metro cúbico. La capacidad calorífica 434 julios kilogramo por Kelvin. Y la longitud característica 0,0125 metros. Ahora me fijo unidades. Kilogramo con kilogramo. Kelvin con Kelvin.
Un metro se va a ir con este y los demás metros con el resto que queda. Me queda vatio sobre Julio. El vatio, ¿qué es igual? A joules sobre segundo. Muy bien, a joule sobre segundo. Entonces, por esa razón, B me va a dar en segundo a la menos 1, ¿no? Este joule se va a simplificar con el joule de acá y me quedaría 1 sobre segundo. Entonces, B es igual a 0,1059 segundos a la menos 1. Ya he determinado el factor de propiedad. Siguiente paso. Utilizo el modelo matemático caso R&D. Como nuevamente me pide el tiempo, hago el despeje. Si en su formulario les sugiero que coloquen de una vez las dos fórmulas para que no tengan que hacer los despejes. Uno para calcular ya sea temperatura final o temperatura inicial y la otra para determinar el tiempo, ¿ya? Entonces en este caso ya lo he despejado con el mismo procedimiento del anterior problema y reemplazamos nuestros datos. Acá tendríamos menos 1 sobre 0,1059 segundo a la menos 1. Hago el reemplazo de mis datos y el tiempo me da 254 segundos. Este tiempo es mayor que en el anterior caso. A ver, transformen a horas ese tiempo o a minutos. 254 segundos a minutos. A ver, transformen. $4,23. 4 minutos más o menos. Si comparamos con el problema anterior, hemos tardado ¿cuántos segundos? 4 segundos y ahora tardamos 4 minutos. ¿Por qué es eso? Porque el número de BIOS nos da mucho más elevado que en el anterior caso. En este caso, ¿qué quiere decir? Que la barra de acero va a alcanzar esta temperatura final después de que pase 4 minutos, o sea, va a tardar más en llegar a la temperatura final que me pide, ¿no? Eso sería entonces con este segundo problema. Si tienen alguna consulta. Estamos a 1 minuto. Si tienen alguna consulta. Si no, nos veríamos el día jueves. Voy a dejar de grabar entonces.